Buenas tardes, damas y caballeros. El proyecto que venimos a presentar es capacidades tecnológicas generadas en los micronegocios de Salamanca ante la contingencia sanitaria por COVID-19. Ahí está el nombre de los integrantes y la doctora a cargo es María Mercedes León Sánchez. El desarrollo de capacidades tecnológicas dentro de las organizaciones depende de los procesos de aprendizaje en las mismas. Esto va relacionado con el sector del país. Por ejemplo, si es un sector de primer mundo, tienen mayor posibilidad de desarrollarlas. Sin embargo, si el país se encuentra en una etapa de desarrollo como el nuestro, tendrán una menor influencia en este índole. En el estudio general de la investigación se establece la definición de las capacidades tecnológicas como la habilidad para hacer uso efectivo del conocimiento tecnológico de manera general, lo cual se entiende como una utilidad en el conocimiento de la producción, inversión e innovación dentro del giro de la organización. El objetivo fue definir el nivel de capacidades tecnológicas desarrolladas por los micronegocios de Salamanca, Guanajuato, mediante la implementación de estrategias empresariales ante la pandemia por COVID-19. La metodología fue cuestionario, se aplicó un total de 21 preguntas a 34 micronegocios de Salamanca de distintos giros comerciales. Se hizo una serie de correlaciones en base a distintos factores. El primero fue experiencia-estrategia, debido a que, como podemos observar en la gráfica, los negocios restauranteros en un 100% toman en cuenta a sus empleados para diseñar una estrategia. A su vez, la mayoría mantienen a los trabajadores por su experiencia, y esto va correlacionado debido a que mientras más tiempo tenga un trabajador ejerciendo labores, más capacitado está para apoyar en este proyecto de innovación, por así decirlo, dentro de la empresa. Esto tiene una relación directa entre preguntas que está ejercida por la pregunta 6, en el cual la antigüedad mínima son de 2 años. Solo uno de los micronegocios del tipo restaurantero no mantiene a sus trabajadores por la experiencia. No obstante, cumple con los otros dos factores. La siguiente de las correlaciones va direccionada con la pérdida del conocimiento. Esto debido a que dentro de los micronegocios como mínimo tienen empleados con estudios de bachillerato, muy pocos de licenciatura. Sin embargo, dentro de la pregunta que se le relaciona, que es cómo afectó a su negocio el COVID-19, podemos encontrar que los dos principales factores son la disminución de ventas y la pérdida de empleados. Esto tiene una relación directa con que la mayoría de los micronegocios toman en cuenta a los empleados para diseñar sus estrategias. Y al perder estos empleados por una cuestión financiera, no únicamente pierden fuerza de trabajo, sino que también conocimiento necesario para prosperar. La siguiente va relacionada con la implementación de la estrategia y los motivos. Si bien la mayoría de los micronegocios no implementaron alguna estrategia, esto se debe a que no tenían los conocimientos necesarios para poder hacerlo. Dentro de la gráfica que relaciona los motivos por el cual se implementó uno o no una estrategia, podemos observar que la gran mayoría era por conocimiento propio. Solamente uno de los negocios era por conocimiento externo, es decir, capacitación por fuera de la empresa, y dos micronegocios eran por asesoría de los mismos trabajadores. Esto quiere decir que en la mayoría de los micronegocios, si bien puede haber conocimiento tecnológico, no hay capacidades tecnológicas para aplicar dicho conocimiento. Para los siguientes dos ejemplos vamos a mostrar dos conclusiones a las que llegamos mediante una correlación. En el caso de del primer ejemplo, es una correlación de una sola pregunta, pero que la segmentamos en dos, que en base a nuestros encuestados, que afortunadamente como que coincidió, que casi es 50% de empresas que tienen menos de 5 años y el otro 50 más de 5 años. La pregunta que se les aplicó fueron si los recursos tecnológicos con los que cuenta la empresa actualmente son los mismos con los que utilizaba al inicio de operaciones. Como podemos ver, los que tienen menos de 5 años es un gran porcentaje el que sí todavía cuenta con los mismos recursos, pero si nos vamos a las que son más de 5 años, y pues hay que tomar en cuenta que muchas son de casi 10 ya 10 años de duración ejerciendo, no cambia bastante los que hayan actualizado. Por mucho un 7% más es el que termina actualizando, pero todo lo demás se queda sin actualizar sus recursos. Por lo tanto, a la conclusión a la que llegamos fue que no actualizar tus recursos tecnológicos en los primeros 5 años aumenta la probabilidad de pues, nunca terminarlo haciendo. En el caso del segundo ejemplo, vamos a coincidir tres preguntas. Que la primera pregunta, que lo vamos a ver con la gráfica amarilla, es si utiliza alguna plataforma digital
para el envío de sus productos, como Uber Eats, Didi, cualquier plataforma que actualmente pues están creciendo, en este caso en Salamanca, que es una ciudad muy pequeña. Y en el color azul oscuro está la pregunta de ¿utiliza alguna plataforma digital bancaria? Como podemos ver si tienen cierta relación entre ambas preguntas, porque pues si estás utilizando estos medios de entrega digitales, es obligatorio que necesites una plataforma digital bancaria. Pero como podemos ver, el más del 90% de los encuestados nos dijeron que no utilizan este tipo de plataformas. Pero para la tercera pregunta, que fue con la que hicimos la correlación, que pues de hecho es bastante interesante, es que si durante la contingencia implementaron pues envíos a domicilio, cualquier tipo de alternativa. Y pues como que sorprendentemente sí, la mayoría sí terminó aplicando, a pesar de que nos dijeron que actualmente no utilizan ese tipo de sistema de pago o de envío, sino que, pero sí terminaron aplicando. Entonces esto llegamos a la conclusión de que las plataformas digitales reguladas de venta al público no son una opción para los negocios pequeños. Los negocios pequeños siguen optando por métodos de envío convencionales que no son hasta cierto punto regulados, puesto que tú lo único que haces es llamar a una persona pues freelancer que va en su moto, tú le entregas tu producto y él te lo termina enviando y pues no existe como que un registro como tal, ni de ventas ni de envíos. A menos, bueno, sí podría llegar a existir, pero pues es bastante básico, no tan regulado como lo puede ser en las ya plataformas en los que sí se tienen que involucrar muchísimo más a comparación de estos ejemplos. La rotación de personal va direccionada con el número de trabajadores. Como mínimo, en estos micronegocios hay 2 empleados. En su mayoría tienen de 2 a 5. Relacionado con esto, podemos notar y evidenciar con la investigación que la rotación de personal en su mayoría no es un problema. Esto se debe a que las organizaciones necesitan la experiencia y los conocimientos de sus empleados, así como los empleados guardan cierta fidelidad a la organización. En la encuesta realizada se abordó el tema de la inversión, con el objetivo principal de conocer el beneficio que se obtuvo por la inversión de recursos tecnológicos. Los resultados que se obtuvieron fue que la inversión del 82.6% de los micronegocios encuestados ha sido mayor a los costos que se derivaron de la inversión y solo el 17.4% ha sido menor. Esto nos habla sobre que la mayoría de las empresas pudieron incrementar sus ventas debido a los nuevos recursos tecnológicos, lo cual tiene una relación directa con la relación con los clientes y la retención de talento. Esto debido a que como la tecnología está al alcance de todo el personal, se puede favorecer la comunicación interna, lo que indicaría si la empresa va a tener mucha rotación de personal o no. Como se verá en la siguiente correlación, la mayoría de las empresas que aplicaron nueva tecnología dentro de su micronegocio tuvieron una baja rotación de personal. En conclusión, podemos decir con certeza y basándonos en la totalidad de la investigación que las capacidades tecnológicas son pocas en una época de inicio de actividades, puesto que al ser micronegocios no tienen una estructura planificada. No obstante, en la adversidad puede surgir una oportunidad. Dicho esto, podemos notar que durante la pandemia de COVID-19 la mayoría de los micronegocios hicieron uso de su conocimiento tecnológico para desarrollar capacidades tecnológicas e implementar estrategias que diezmaran los efectos por dicha pandemia. En base a las gráficas, podemos notar que los negocios con mayor antigüedad son los que pueden mantener a sus empleados por la experiencia, inclusive cuando sus ventas son bajas, y que estos mismos los consideran a la hora de diseñar una estrategia, lo cual hace posible que tengan una alta probabilidad de desempeñar capacidades tecnológicas en comparación con otros negocios de menor antigüedad. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.